Iron Man, Tony Stark, el genio inventor que redefine el heroísmo moderno. ¿Qué pasaría si los superhéroes no vinieran del espacio, ni de experimentos fallidos, ni de mitologías antiguas, sino del dolor, la culpa y la inteligencia humana? Así nace Tony Stark. No es un dios, ni un mutante, ni un soldado mejorado. Es un hombre que sangra, que se equivoca, que duda, pero también es un genio que construyó su redención con sus propias manos, tornillos y voluntad. Cuando Marvel estrenó Iron Man en 2008, nadie imaginaba que ese playboy millonario interpretado por Robert Downey Jr. iba a ser el pilar de una saga multimillonaria ni el corazón emocional del universo cinematográfico. Pero lo que realmente convirtió a Tony en un ícono fue algo más profundo: su evolución de fabricante de armas a defensor del mundo. Tony Stark no solo cambió el cine de superhéroes, cambió la forma en la que pensamos el heroísmo. Porque Tony no nace héroe, se hace. Tras sobrevivir a un atentado con sus propias armas, se enfrenta a su peor enemigo, él mismo. Esa cueva en Afganistán no solo fue su prisión, fue su renacimiento. El primer traje de Iron Man no era elegante, pero sí poderoso, una declaración de independencia. Cada versión posterior, más pulida, es un reflejo de su crecimiento emocional. La tecnología se vuelve su lenguaje, su escudo y su legado. Pero lo interesante de Tony no es solo su brillantez. Es su lucha constante con sus errores, su arrogancia y su miedo a perder a quienes ama. La frase "Yo soy Iron Man" al final de Endgame no es solo una línea épica, es la culminación de un viaje interno. Tony acepta lo que es, sin máscaras, sin artificios, con todo lo que eso implica. Y ahí radica su grandeza. El heroísmo moderno que representa Stark no depende de poderes místicos ni de fuerza bruta, sino de la responsabilidad de usar el conocimiento para proteger. En un mundo saturado de violencia y cinismo, Iron Man nos recuerda que el verdadero poder está en elegir cambiar, en construir algo mejor, en sacrificarse por un bien mayor. No es invulnerable, pero su humanidad lo vuelve más fuerte que el acero. Y es aquí donde tú entras. Porque todos tenemos un poco de Tony Stark: creatividad, miedo, arrogancia, ganas de redimirnos y, ¿por qué no?, la chispa para cambiar el mundo con nuestras ideas. ¿Crees que Tony Stark representa el tipo de héroe que el mundo necesita hoy? Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre su legado y cuál fue el momento que más te marcó.